Hola a todos, soy Edwin Arteaga, bienvenido a tu canal, La Nave de Teseo, un espacio donde navegamos a través de libros, personajes, mitologías, arte y muchos temas más. Hoy nos vamos a tomar una licencia, la nave de Teseo se encuentra en reparación. Vamos a hablar de libros. Quiero aquí compartirles con ustedes unos regalos que recibí entre noviembre y marzo de este año, noviembre del 2023, marzo del 2024, de una gran amiga a quien estimo y quiero mucho, Andrea Rodríguez de Monterrey, México, la cual es una fiel seguidora de este canal. De antemano invito a todos los que nos están viendo que se suscriban a este canal. Bueno, y hago esto, no se entienda por ningún motivo. El propósito de este canal no es pedirle libros a absolutamente nadie, no recibo y este no es el propósito para lo cual tenemos este canal. Esto es producto de un vínculo de una naturaleza distinta. Y quiero comentar un poco, yo conocí a Andrea en Washington, D.C. en el año 2012. Recuerdo la fecha exacta por un acontecimiento que de verdad nunca se me va a olvidar. Yo estaba en un supermercado 19 de mayo del 2012. ¿Y por qué lo recuerdo? Pero cuando estaba en el supermercado, llega una muchacha con una camiseta del Bayern Múnich, sudada, corriendo. Ese día se jugaba la final de la Liga de Campeones entre el Bayern Múnich y el Chelsea. Y resulta que a mi amiga Andrea se le ocurre por irse a ver el partido en un lugar donde obviamente todo el mundo era hincha del Chelsea. El Bayern Múnich ganaba 1-0, pero en el último minuto el Chelsea empató con un gol de Didier Drogba. Finalmente se van a penales y gana el Chelsea, queda campeón de la Liga de Campeones. Andrea la corretean, sale corriendo, huyendo del lugar y llega sofocada a ese supermercado. Ya nos conocimos, me la presentaron y de ahí ha nacido una bonita amistad que a lo largo de los años se ha ido consolidando. En el año 2018 y hay un tema por el cual ella me tiene un aprecio especial. No creo que sea gran cosa, pero hemos consolidado una gran amistad. Entonces, querida amiga, te mando saludos. Tú has tenido la generosidad de compartirme unos libros. Tenemos esta relación muy literaria de compartirnos información. Tenemos la misma afición por los libros. Y quiero comentarles sobre alguno de ellos. En plena pandemia me leí un libro que se llama Prisioneros de la Geografía. Este es un libro sobre geopolítica que explica básicamente la gran mayoría de conflictos internacionales y cómo los factores geográficos influyen en los conflictos. Y explica cuestiones curiosas como, por ejemplo, por qué Rusia es inconquistable, cuál fue la razón por la cual Napoleón fracasó en su conquista a Rusia, el mismo error que cometió Hitler más de un siglo después. Explica el conflicto entre las dos Coreas, Estados Unidos, un país bendecido geográficamente porque tiene salida en los dos océanos. En la guerra quien domina el mar, domina la guerra y además con dos vecinos que no le causan ningún problema, arriba Canadá, abajo México. Y además en el hipotético caso de que fuese invadida por una población civil bastante armada, fuertemente armada. China, este gigante asiático que ha crecido a lo largo de estos años, yo creo que en algún momento quiere mostrar su poder, su poderío bélico. Y así muchos conflictos. Les recomiendo este libro, Prisioneros de la Geografía. Y en especial lo leí porque cuando lo estudié en el año 2014, en el año 2020, perdón, miré el tema de Rusia y prácticamente el libro pronosticaba el conflicto que posteriormente iba a surgir con Ucrania, lo cual estamos viviendo el día de hoy. Pero lo tenía de manera digital, aquí no lo consigo, en Colombia no lo conseguí. Andrea me colaboró mandándomelo físicamente. Otro libro que en su momento vamos a hacer una gran reseña de él es este libro, El Combate. Aquí en este libro, cuando haga esta reseña, que la voy a hacer en el mes de septiembre, porque es la pelea del siglo, el 11 de septiembre se cumplen 50 años de la pelea de George Foreman con Muhammad Ali. Esa pelea me la he visto 100 veces y espero vérmela unas 200 veces más. No me lo he leído todavía. Lo que sé de la pelea, para mí Muhammad Ali es no solamente el mejor boxeador, sino el mejor atleta de todos los tiempos, en todas las disciplinas. Un hombre que se atrevió a alzar la voz en los momentos de discriminación racial fuerte en los Estados Unidos.
Bueno, hay muchas cosas interesantes de la vida de Ali que de verdad vamos a dedicar un programa especial. Cuando hablemos de este libro, El Combate, vamos a hablar de la vida de Muhammad Ali, una persona que de verdad admiro demasiado. Este otro libro se llama Historias del Ring. Historias del Ring, este ya me lo leí, son unos capítulos, son unos retazos de distintas obras. Por ejemplo, hay un cuento que escribió Julio Cortázar. A Julio Cortázar le gustaba el boxeo. Ernest Hemingway, ese premio Nobel también estadounidense, le gustaba mucho el boxeo. Tiene un cuento que se llama 50 de los grandes. Además, hay otros autores como Juan Villoro, en fin. No sé, pero hay un vínculo muy cercano entre literatura y boxeo. De hecho, yo voy a sostener una tesis en algún momento, y es que para mí el boxeo es un arte. Entonces, en algún momento, revisando, estudiando incluso la Eneida de Virgilio, encontré unas alusiones interesantes al boxeo, entonces creo que en algún momento hablaremos de eso. Pero bien, hay un autor que yo no conocía. Lo conocí gracias a Jorge Luis Borges. Yo soy un seguidor de Jorge Luis Borges. Y gracias a Borges conocí a un escritor mexicano que se llama Alfonso Reyes. Se llamaba Alfonso Reyes. Alfonso Reyes es de Monterrey, casualmente el mismo lugar donde es Andrea, es decir, era un regiomontano. Y cuando yo escuché hablar a Borges sobre Alfonso Reyes, porque Borges decía que después de Cervantes es el autor latino que mejor ha dominado el español, que mejor ha dominado el idioma. Entonces, esto me llamó la atención porque de verdad Jorge Luis Borges habla muy bien de poca gente. Borges, con todo lo que lo admiro, pero Borges habla maravilla de los poetas y escritores del siglo XVIII, siglo XIX, de Walt Whitman, Oscar Wilde, de Stevenson, entre muchos otros, pero con sus contemporáneos tiene ciertos problemas. Entonces, que Jorge Luis Borges exaltara a un contemporáneo suyo, en este caso mexicano, Alfonso Reyes, a mí me llamó mucho la atención y se me dio entonces por buscar acerca de Alfonso Reyes. No confundamos el Alfonso Reyes colombiano, jurista, que era presidente de la Corte Suprema de Justicia en el año 85 cuando la toma el Palacio de Justicia, no tiene nada que ver. Este es un autor mexicano, nace en Monterrey en el año 1889, muere en el año 1959. Y para mí es como el padre de todos esos autores que surgen a comienzos del siglo XX, porque ayudó a muchos autores. Ayudó a Octavio Paz, ayudó a Carlos Fuentes, al mismo Jorge Luis Borges con el tema de publicaciones. En México hay algo especial. En México, a diferencia de otros países donde los escritores son perseguidos, en México pasa algo diferente. En México lo burocratizaban. Alfonso Reyes, Carlos Fuentes, Octavio Paz los designaban embajadores en diferentes países. Alfonso Reyes, por ejemplo, fue embajador en Argentina, de ahí que conoció y desarrolló esa amistad con Jorge Luis Borges, con Adolfo Bioy Casares. También fue embajador en Brasil. De hecho, Borges inicia un movimiento de escritores para que Alfonso Reyes le den el Premio Nobel de Literatura. Pero, paradójicamente, los mismos mexicanos desaprobaron ese apoyo a Alfonso Reyes. Y bajo el argumento de que Alfonso Reyes, sabe que los mexicanos tienen una tradición hermosa con su cultura y su historia azteca, pero desafortunadamente en el caso de Reyes, como mostraba cierta universalidad, manejaba mitología griega, egipcia, entonces como que ese nacionalismo de no dedicarse exclusivamente a lo propio, le terminó pasando factura por parte de sus contemporáneos. Pero miren, de verdad que yo creo que Alfonso Reyes, y ahí comparto completamente con Jorge Luis Borges, es un autor maravilloso. Alfonso Reyes hay que leerlo con un diccionario al lado para revisar las palabras por el contenido. Tiene unas metáforas maravillosas, una escritura pulcra. De verdad, cuando uno lee a Alfonso Reyes, uno dice, pero ¿de verdad es posible escribir así? Bueno, Alfonso Reyes se lo recomiendo. Aquí tengo algunas obras de él. Esta es una obra que se llama El Suicida, por ejemplo, muy buena. Voy a bajar esto por acá. Tengo otra obra, Fugas de Navidad. Este es una correspondencia entre Alfonso Reyes y Octavio Paz. Son cartas. Alfonso Reyes ayudó mucho a Octavio Paz, quien fue Premio Nobel de Literatura en México en el año 1990. Le daba becas, etcétera. La verdad que
ayudó a muchos escritores mexicanos de esa época. Una cartilla moral de Alfonso Reyes, es como una especie de Urbanidad de Carreño, más o menos. Aquí está un libro que se llama Medallones, habla de los escritores mexicanos desde el periodo de la conquista hasta más o menos comienzos del siglo XIX. Este es bueno porque es el cruce de cartas de Borges con Reyes. Hay una correspondencia entre Borges y Reyes. Aquí está en este Coral Aguirre, analiza ese cruce de correspondencia. La verdad, yo les voy a confesar algo, yo amo las cartas, las epístolas. Uno de los problemas de las redes sociales es que acabaron con las cartas. Antes uno mandaba cartas a la novia, si la persona estaba de viaje al familiar. Hoy usted se levanta, toma el celular, escribe por WhatsApp, buenos días, ¿cómo estás? Y listo. Quizás la parte negativa de eso, de las redes sociales, del WhatsApp, es que la gente dejó de escribir cartas. Y en concreto la gente dejó de escribir, porque la gente entonces te manda la imagen, la fotico, en fin. Pero me gusta mucho, a mí me gusta mucho, de hecho, uno de los géneros que más me gusta en la literatura es el género de la novela epistolar. Aquí es otro libro sobre la carta, otro autor que analiza las cartas de Borges con Reyes. Reyes tiene correspondencia con muchísimas personas, muchísimos autores. Entre eso tiene correspondencia con Gabriela Mistral, la novela también chilena. Este es un libro de cuentos de Alfonso Reyes. Es un maestro de cuentos. Alfonso Reyes escribió de todo, escribió ensayo, poesía, cuentos, novelas. De verdad, un gran escritor. Yo lo invito, yo no lo conocía. Andrea, mi amiga, ha sido muy generosa. Aquí en Colombia no se consigue el tema de la obra de Reyes y ella me lo facilitó. Conocí así a Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es uno de los autores del boom literario latinoamericano, de los más sobresalientes, junto con Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez y Carlos Fuentes. Desarrolló una gran amistad con Gabriel García Márquez. De hecho, Carlos Fuentes es un año menor que García Márquez. Sí, García Márquez es del 27, él es del 28 y fallece en el 2012, Carlos Fuentes. Esta obra es maravillosa, Aura. Se la recomiendo. La región más transparente, no me la he leído, lo tengo pendiente, va a ser una de las lecturas del mes de julio, La región más transparente, espero en algún momento que le hagamos una reseña aquí en este canal. La muerte de Artemio Cruz, quizás la obra más conocida de Carlos Fuentes, es una obra maravillosa y fíjense que esta obra tiene una anécdota especial y es que Carlos Fuentes escribe esta novela y se le olvida un personaje. El personaje se llama Lorenzo Gavilán. Se le olvida darle fin y esto a él lo atormenta. ¿Cómo es posible que se me pasó? Ya publica la obra, de alguna manera cuando el autor publica la obra deja de pertenecerle. Y el hombre se daba duro por la cabeza porque se le había pasado a Lorenzo Gavilán. Y un día habla con García Márquez y García Márquez dice, no te preocupes, ese problema lo resolvemos. ¿Y cómo lo resolvió? En 100 años de soledad, García Márquez introduce el personaje de Lorenzo Gavilán y lo mata en la masacre de las bananeras. Entonces el problema quedó resuelto por parte de Gabriel García Márquez. Y esta es una obra maravillosa, La silla del águila. La silla del águila es una obra donde Carlos Fuentes, se inventa que hay un conflicto entre Colombia y Estados Unidos. México toma partido en el año 2020. Recordemos que Fuentes muere en el año 2012, o sea, está escribiendo una novela futurista. México se inclina a favor de Colombia y eso hace que Estados Unidos reaccione y los incomunique. Y al incomunicarlo, la gente se tiene que comunicar a través de cartas. Aquí es difícil justificar en el siglo XXI una novela epistolar y Carlos Fuentes lo hace de una manera ejemplar. Le digo, tengo una debilidad por las novelas epistolares, me encanta Frankenstein, me encanta Drácula. Además, otras obras como las cartas de Kafka, por ejemplo, de Profundis, de Oscar Wilde, que si bien no son novelas, pero son cartas. Las cartas tienen algo que permiten que la persona desnude su alma, su pensamiento, su sentimiento. Miren, a los que les guste la política, por ejemplo, este libro, usted se lee este libro y se ahorra tener que leer La República de Platón, La Política de Aristóteles, El Príncipe de Maquiavelo, El Leviatán de Thomas Hobbes, El Espíritu de las Leyes de Montesquieu, porque sencillamente es un tratado de política, pero bajo unas conspiraciones.
La silla del águila es quién va a ocupar la presidencia en México. Hay un presidente, en fin, y se da toda una serie de complots de unos candidatos y personas que pretenden apoderarse de la silla del águila. En México las elecciones presidenciales, los periodos presidenciales son de 6 años. Bueno, otro escritor que conocí, Juan José Arreola. Aquí hay una obra palíndroma. ¿Verdad que las palíndromas son las palabras que se leen igual al derecho y al revés? La más conocida, así, Anita la Balatina, que se puede leer al revés. Hay otras palabras, hay mucho. En esto Juan José Arreola era un genio creando palíndromas. Por ejemplo, uno dice, átale demoníaco Caín o me delata, y usted lee esa palabra al revés y allí le da la misma lectura. Y por otro lado, el genio de la literatura mexicana. Yo creo, y esa es mi opinión particular, yo resalto 4 autores de la literatura mexicana. Alfonso Reyes, que es el erudito. Juan Rulfo, que es el genio. Y Carlos Fuentes, que es la mezcla entre el erudito y el genio, el punto medio. Juan Rulfo solamente necesitó escribir 2 obras. Bueno, más adelante escribe otra, que es El Gallo de Oro. Pero escribe El Llano en Llamas, que son cuentos, en el año 53, y escribe en el año 1955 Pedro Páramo. El próximo año va a tener 70 años, y aspiro que, continuando en el programa, le hagamos una reseña de Pedro Páramo, que es una obra maravillosa. De hecho, si a mí, y es mi opinión personal, me preguntan por la gran novela latinoamericana, yo diría que esa gran novela latinoamericana está entre Pedro Páramo y 100 años de soledad, sin ninguna duda. Esa es mi opinión. Y como con poco, a ver, cuando digo con poco no me refiero a la calidad, me refiero a la cantidad, porque esta es la producción de Juan Rulfo. Es un maestro del relato corto. Sobre los cuentos decía que los cuentos se basaban únicamente en 3 temas: la vida, la muerte y el amor. Particularmente no estoy de acuerdo, creo que pueden haber otros temas: la memoria, el tiempo, el poder, etc. Entonces, pero sin duda un gran maestro de la literatura mexicana. Y hay una cuarta, que es una mujer, que es Elena Garro. Elena Garro era la esposa de Octavio Paz. Pero digamos, eso fue una situación que afectó su carrera literaria, porque siempre estuvo a la sombra de Octavio Paz. Yo he visto y he leído movimientos en México que hay hoy para reivindicar la obra de Elena Garro. Los cuentos de esta mujer son maravillosos. Por ejemplo, la culpa es de las Castecas, maravilloso. Y tiene un libro, dice que de hecho que Elena Garro es la madre del realismo mágico, que se llama Los recuerdos del porvenir. Yo todavía no me lo he leído, pero es una lectura que tengo pendiente, Los recuerdos del porvenir. Pero lo que he leído de sus cuentos, y con esto me van a perdonar los mexicanos, me gusta más Elena Garro que Octavio Paz. Es una escritora maravillosa, escribe a un nivel excepcional. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes estos libros. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenos sus comentarios. Si de pronto conoce algún otro texto o se ha leído alguno de ellos, déjelo saber ahí en los comentarios. Quien no se ha suscrito, suscríbase al canal, que active la campanita de notificaciones y que además comparta este video. Bueno, feliz día.